Comienza un nuevo programa de Lectores Promedio. Este es el programa 149, aunque el guión diga que es el 148. Por aquí Choc, o también conocido como el CLIE. ¿Quién me acompaña el día de hoy? Yo estoy impresionado, David Padilla por acá está impresionado porque no sabía que teníamos guión. ¿Tú me das chance de revisarlo? Yo recuerdo en la tarde de hoy que me dijiste, Danilo, gracias por este guión, gracias por haber yo hecho agradezco las todo. preguntas. Yo soy un niño agradecido. Mi mamá dice, tú sí eres agradecido, sí. Un niño. Mi mamá dice que sí, que soy niño todavía, es su mentalidad. Mira, ¿quién nos acompaña hoy en el programa? Mira, tenemos a Harvey Medina, él es escritor colombiano, nada hace falta, escritor, tú eres escritor, no sea, eres glocal, Ajá, ¿qué más? digamos que es psicólogo y autor de, tú puedes comentar unas obras, tu saludo y no dice las Mira obras. ese miedo escénico, wow. Sí, yo estoy todavía sobrio, perdónenme acá. Hola, parceros, David, Daniel. Sí, efectivamente, soy psicólogo, soy escritor. Antes que cualquier otra cosa, soy persona. Así es. Mi primer libro, publicado en el 2023, que se llama Mi padre, la muerte y yo. Y la novela que lanzamos para la Feria Internacional del Libro de Bogotá, La culpable no es mía. De ese sí tengo una copia por acá, del otro no. Oye, disculpa que te corte allí, pero debo decir que tu libro aparece en un portal acá de primero, que voy a decir Mercado Libre, perdone por la publicidad. ¿Ya está? Pero Mercado Libre es como más expedito. Tú lo pides a las 6 de la mañana y te llega a las 12. Algo así que, para que sepas que se consigue muy fácil. Qué bien. ¿No sé acaso? ¿Cuál de los dos? El segundo. No, el primero. No, el primero. El que acaba de mostrar es el segundo. No es ese que se consigue. Es Mi padre, la muerte y yo. Ok. Ya. Como para que sepa. Por lo menos para que tengan ese dato ahí. Genial, sí, igual también lo pueden conseguir por Buscalibre, que Buscalibre también es una empresa que creo que se mueve pues, por todo a nivel mundial. Sí. Buscalibre, si estás escuchando esto, podrías hacernos patrocinio. Gracias. Sí, patrocínenos, por favor. Ay, por favor. Mira, ¿qué hemos visto, leído, jugado esta semana? Partes tú, por favor. No, tú comienza. Yo sé que tú quieres comentar Mira, un poco de series o películas. necesito jugar. Necesito decir, tengo como dos cosas. Lo primero sería Expedition 33, este juego que está muy viral por todos lados. Ya lo había hablado la semana pasada, lo terminé el domingo. Y qué cosa tan hermosa, qué juego tan bueno. Es un juego de turnos que en el fondo se tomó mucho tiempo en perfeccionarse, en pulirse. Y lo que más me gusta es el tema narrativo. Creo que hoy en día cuando se juega se tiene que tener como mucho cuidado en guiar y adaptar una historia. Creo que muchas veces en este tema de la era de la inmediatez todo es pasar. Y esto tiene como las pinceladas. Realmente lo he disfrutado mucho. Espérate, disculpe que te interrumpa allí, porque había una de nuestras invitadas, creo que fue Natasha, no recuerdo el apellido de Natasha, pero era una con S y no con CH, que ella dijo que ella escribió, Rangel, que dijo que quería, que entre sus sueños estaba escribir un videojuego. De repente, ¿tú crees que algo así podría haber sido escrito por un escritor, por ejemplo? Sí, totalmente. De hecho, sí. Qué pena, ahí los interrumpo, pero sí, hay algo dentro de la evolución de los videojuegos, y es que se ha sumado pues a esto una narrativa. ¿No? Parte de eso está el disgusto de esta nueva temporada de Last of Us. Esa, exactamente. Sí, de este videojuego, porque pues hablan acerca, pues digamos como que la narrativa del videojuego es totalmente diferente a la que está manejando la serie en esta segunda temporada, y que en la primera temporada sí fue pues como más afín de ese guión. Entonces los videojuegos se vuelven interesantes en este punto en el que también le dan cabida a un grupo de escritores para desarrollar una historia, un contexto, y bueno, contarle al gamer, a la persona que está ahí en la consola, no solamente pues darle una serie de dificultades que tienen que atravesar, sino también que le cuenten una historia. Sí. Harvey, es que tras cámaras hablamos tanto de que te podemos mezclar con esto que realmente podríamos seguir hablándolo más adelante, te lo juro. Vamos a retomarlo. O tomarlo en este caso, que es primera vez. Ya, ¿tú qué has visto o leído? No, yo nada más tengo en este mes. Good Omens. Perdón, pero es que además
tengo el tema de Mercado Libre, y lo he mencionado ya 2 veces en este programa. ¿Ya? Pero es que Mercado Play además me ha encantado el catálogo porque... Esta gente va a creer que estamos Sí, promocionando algo. sí, de verdad. perdóname, no nos han pagado todavía. Pero el tema de Mercado Play, el catálogo ha estado muy bueno. Es una cosa que tú, claro, te metes publicidad. Incluso vi que ahí te ponen el trailer de películas nuevas con la nueva Misión A mí Imposible. me recuerda a Pluto. Sí, es como, no, pero Pluto es como televisión, como muy Siempre al atemporal. aire. Sí, pero aquí tú ves el Streaming. catálogo en específico, pero ves películas que no has visto en otra parte. Yo, por ejemplo, tenía pendiente, tenía una segunda revisión al tema de Naked Gun, ¿Dónde está el policía? Con Leslie Nielsen, que me encanta el humor tonto y es como me parece una película que es muy avanzada para su época, ¿Ya? en el sentido del tipo de humor que utiliza. Y no la conseguí en ninguna parte y justamente aquí la vi. Entonces aquí también he visto ese tipo de películas, por lo menos, como revisionados, digamos. Pero también me di la tarea de ver, no sé quién diablos está utilizando mi cuenta de Amazon Prime, pero gracias porque me dejó ahí como que la voy a ver, como que la vi en mi lista, me dejó Good Omens. Realmente le di no sabía, justamente porque la estaban viendo. Comencé con el segundo y tuve que volver al primero y así estaba. Pero me encanta el formato. ¿Tú la llegaste a ver? Yo lo intenté y no me gustó. Pero de hecho, claro, es como... lo he mencionado en lectores, yo amo Sandman, pero a mí me pasó que después de todo esto que sucedió con Neil Gaiman, Claro, fue yo buenísimo, veo ya, sus chao. demonios en sus obras, entonces Es como muy en mal. algunas y uno tiene que separar al autor de su obra, pero aquí a diferencia, no sé, con J.K. Rowling yo lo veo diferente, pero con Neil Gaiman me pegó así como si hubiera sido Stephen King. Pero mira lo increíble que como él cancelado la serie, así tal cual. Y también Sandman, pero Sandman va a ser como un ahorita cierre. tiene la segunda temporada. Y es como el cierre, ¿no? Le van a hacer un cierre, pero también con Good Omens, le van a hacer una película para cerrarla, así como hicieron con esta serie de Sense8. Así más o menos van a hacer con esta serie, pero realmente no he terminado, voy por la primera temporada, más o menos ya tú dices, ya sabes por dónde va la primera temporada, pero es genial realmente las actuaciones. Por ahí eso es lo único que he visto que tengo ahí. Pero por favor, pregúntale al invitado. Javi, por favor. ¿Tú tienes alguna película, serie? O libro. Libro, que esto se llama Lectores Promedio y nunca hablamos de libro. Últimamente sí hablamos de libros. Sí, hemos estado hablando de... Si tú buscas Lectores Promedio, el BookTube aparecemos. Por lo menos. O videojuego, o hasta disco. Hablemos de música. Nunca hablamos de música. Bueno, ahí por el tema de la música sí nos podríamos extender hartísimo porque música sí consumo demasiado. Lastimosamente el tema de los videojuegos creo que no. Videojuegos, creo no, la verdad es que no consumo nada de videojuegos. Javi, pero espera. Tú puedes hablar de música, pero tú eres el que, por ejemplo, dicen, oh, llegó Harvey, póngame la música. O por el contrario, ni te acerques al reproductor, al altavoz. ¿En dónde te encasillan en el tema de la música? Como de que me encanta tu música, ven acá, ponme alegrar la fiesta. No, de hecho no. De hecho cuando nos reunimos así, parche de amigos, generalmente ponen música a mis amigos. Porque mi música sí es más bien como... Bueno, acá tenemos un término que es mamerto, que es como para uno decir una persona así como tan cansona o tan aburridora. Porque, a ver, yo me puedo enfiestar con Joaquín Sabina, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay mucha gente, y en especial pues que es una música muy distante de nuestros países, no a todo el mundo le gusta. Entonces como que, ay, no, venís otra vez con este señor, no, quita eso. Venga, Joaquín Sabina. Entonces sí, yo escucho de todo, además porque, bueno, en mi casa también como que culturalmente el tema, por ejemplo, de la televisión más bien poco. Si ves que hay hogares que como que el televisor es la parte fundamental y sobre el televisor se fundamentan todos sus valores, en mi casa fue la música. Entonces, no sé, de las 5 de la mañana que nos levantábamos, yo me levantaba pues a estudiar, mis padres a trabajar, siempre había música en la casa hasta la hora de acostarse a dormir. Entonces, yo escucho salsa, escucho vallenato, escucho cumbia, escucho rock, escucho metal pesado, escucho un tango, música sinfónica, a Joaquín Sabina,
y no tengo problema además porque no me gusta tampoco este tema como sectario de, no sé, de yo soy metalero y solo escucho metal. No, yo creo que la música está para disfrutarla sea del género que sea, entonces no tengo problema con eso. Y en cuanto a series de televisión, pues ahorita me estoy viendo una serie que es vieja, la serie ya es viejita, pero no me la había visto, que se llama Two and a Half Men, o Dos Hombres y Medio. Me parece muy chistoso, hoy por la segunda temporada, me río mucho. Empecé a verme esta comedia porque también quiero como explorar un poquito la comedia en la escritura, y pues la única forma de experimentar la comedia es aprendiendo de la comedia. Entonces me he visto la serie, me parece muy interesante, la disfruto, la verdad, que es censurable por muchas cosas, ¿no? Porque pues en la época actual tiene algunos temas que son bastante castrantes. Entonces creo yo que la serie en su época fue muy buena. En los tiempos en los que vivimos sería censurable totalmente, ¿no? De hecho hay un capítulo, por ejemplo, que dice mantén a tu mujer amarrada. O sea, es una serie compleja. Y bueno, en lecturas, parceros, a ver qué les cuento. Yo tengo un club de lectura. Se llama Malagana. El nombre Malagana es en representación a una cultura indígena que se descubrió en la zona de donde yo soy. Yo soy de Palmira, Valle del Cauca. Palmira es como la ciudad, y Valle del Cauca es el departamento. Entonces se encontró pues ahí una cultura y se les denominó la cultura malagana. Además que bueno, también algo así como dato de color es que muchos de las piezas que se encontraron, habían muchas como en tributo como a los genitales, o sea, como que era una cultura muy, muy sexual, y eso pues me parece interesante. Entonces el podcast se llama así. Evidentemente tocamos todos los temas, desde psicología, temas sociales, en fin. Tratamos también de tener un formato sin formato, para no sentirnos pues como presionados a seguir un guión, sino estar pues relajados y hablando pues de la cotidianidad. Mira, y bueno, hago ahí el guiño, ¿no? Y los invito para que escuchen el podcast. Por favor, pero es que además se escucha relajado, se escucha como lectores promedio, pero sin la edición de los programas. Sí. No. Mira, nosotros también editamos, porque evidentemente hay veces que uno dice unas sandeces. Entonces dice, no, esto no lo puedo poner, esto no se publica. No, eso no pasa en lectores promedio, aquí sale todo, déjame decirte. De hecho, si estás escuchando este capítulo, por favor busca el momento en que David está con una copa en el capítulo anterior. No, pero eso no sale, eso afortunadamente no sale. Harvey, quería preguntarte un poquito sobre tu primer libro, porque me llamó mucho la atención primero el título, y también cómo fue el tema de que tuviera una segunda edición y fuera reseñada por otro escritor colombiano. Primero cuéntanos un poquito sobre ese primer título y también qué representó, porque veo que hay cierto como de ejercicio de desahogo dentro de ese libro, ¿no? Espera, antes de responderle a Daniel, yo quiero, o por lo menos ¿por qué? Pliega esa pregunta, porque cada vez que busco o veo algo relacionado al título de ese libro, veo una portada distinta. Te lo juro que ya he visto al menos 3 o 4 portadas distintas. Necesito ese detalle también, por favor. Sí, también necesito saber ese detalle. ¿Tú quieres todos los chismes? chismes? Dame chisme. Válido. A ver, lo que pasa es que inicialmente el libro yo lo publiqué bajo ningún sello editorial. O sea, no salió. Yo imprimí unas copias y quise como empezar a comercializarlo así, porque no sabía cómo entrar al mundo editorial, tenía muchas dudas incluso sobre mi trabajo como escritor, a pesar pues de que ya había pasado por talleres de escritura y demás. Entonces me daba como cierto temor. De eso salieron solamente 100 copias, las 100 copias se vendieron, se distribuyeron, y es una portada que son como 3 sombras. Luego yo mandé el borrador a Ediciones El Silencio, que es mi casa editorial actualmente. Me dijeron como que mira, nos gusta, pero hay que hacer pues ajustes editoriales.
Y yo dije como que, ok, empecé a trabajar con el editor, Néstor Mendoza, si no estoy mal, se llama el editor. Bueno, sé que llama Néstor, olvidemos el apellido. Empezamos a trabajar, sacamos unos cuentos que no iban como por la línea del libro, y se publicó con la portada de Goya, que es la pintura de Goya. Entonces, pues la pintura, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con lo simbólico, ¿no? Y colocar cosas que representen cosas. Hace mucho como estas muñecas rusas, ¿no? Una muñeca dentro de la muñeca, dentro de la muñeca, dentro de la muñeca. Entonces colocamos esa portada porque yo decía, bueno, Cronos es el dios del tiempo y a nosotros somos seres que nos rige el tiempo y qué sé yo. Cronos está comiendo a sus hijos, por ende nosotros somos hijos de Cronos. Una película que solo yo entendí y que comercialmente, digamos que pues que no tenía mucha salida. Y algo que hablábamos antes de empezar el programa, que uno debe entender cuando está en el mundo editorial, es que el libro es un producto como cualquier otro producto, como un par de zapatos, como un pantalón, una camisa, un televisor, qué sé yo. Es un producto que necesita todo lo que tiene que ver con publicidad, con la salida, con atraer al público, con captar la atención. Entonces, cuando se acabó ese tiraje que salió con el cuadro de Goya, lo que hicimos fue una reedición de portada y, pues, como se tenía que hacer una reimpresión, porque ya se habían agotado las, no sé, creo que 200 copias, 300 copias que se sacaron, entonces agregué un cuento más, salió con una segunda edición y conté con la fortuna de mi padrino literario, que le digo así de cariño, y también le digo maestro, que es el escritor Ricardo Silva Romero, que es una persona supremamente sencilla, humilde, a la hora de uno entablar conversación con él, porque pues él ya es un escritor con, qué sé yo, más de 20 años de recorrido, es un escritor aquí en Colombia que te llena cualquier auditorio, ya el tipo está en otro nivel. Y tener la humildad de coger mi manuscrito, de leerlo, tomarse la molestia de leerlo, reseñarlo, también de darme ciertas recomendaciones a nivel de escritura, pues considero yo que eso todo el mundo no lo hace. Entonces, él me dijo que él me regalaba una reseña, de hecho, también me reseñó la novela actual, también la reseñó él, el borrador lo trabajé con él también. Pues cuando digo lo trabajé me refiero a que él me hizo revisiones, y bueno, por eso ya salió esta nueva portada, que es la portada actual, y que ha tenido mucha acogida gracias a la voluntad del universo infinito. El libro se ha movido muy bien en tanto en medios, hay mucha gente que le ha gustado y eso me parece genial. Harvey, tú me quieres decir, espera un momento para entender, a ver si lo entendí bien, que hay 3 ediciones al menos, y ninguna, sí. Todas van poco evolucionando. Una es Charmander, una es Charmeleon y otra es Charizard, porque además una es como autopublicada, la otra ya es publicada, pero está como medio corregida y con otra portada, y la otra ya tiene como un cuento adicional, tiene una DLC. O sea, y ya llevamos al menos 300 copias. Ya entre de estas... Sí. No, yo creo que un poquito más. Yo creo un poquito más porque la edición blanquita que salió, o sea, la última, lo que pasa es que no tengo una copia, pero la edición última que salió, ya que es una blanquita con un crisantemo, ¿Ya? Esa edición, de esa creo que solo de esa se sacaron 300 copias, creo. Que podría decir yo que, no sé, 800 copias del libro, a lo mucho, no sé, la verdad. Igual es harto. Sí. Harvey, necesito saber allí, perdón, pero sin que digamos, sin quedarnos con lo que dice la sinopsis o lo que diga en alguna parte de alguna reseña, ¿de qué va el libro? O por lo menos desde tu perspectiva muy personal, ya habiendo pasado por 3 ediciones al menos y por muchas copias vendidas, ¿de qué crees que va el libro? Y te lo pregunto es porque, perdón, pero necesito hacer otra referencia musical. Cuando Miranda, la agrupación Miranda viene y decía, oye, tengo una canción que ya no puedo tocar que es El Profe.
pero Sí, era de acuerdo a un contexto, pero ya después de que vieron como un caso de relacionado a algo sexual, que decían, ya no podemos cantar esta canción, también necesito saber si ese libro respondía a un contexto y si lo mantiene o todavía lo tienes por allí. Digamos que se mantiene sobre el tiempo o ha cambiado como el contexto que lo escribiste y que por eso ha poco evolucionado, como lo mencioné ya. no, mira que los ajustes, a ver, el primero que yo imprimí por propia voluntad, qué sé yo, pues era un libro con demasiados errores, ya, con demasiados errores a nivel de edición como tal de todo el proceso editorial que conlleva un libro. La segunda edición, que sería la de la pintura de Goya, pues fue un libro que salió ya con, digamos que con todos los requisitos que debería tener un libro para salir publicado. Y se pensó el cambio de portada más por un tema comercial, como les decía ahora, el libro sigue siendo un producto, entonces se pensó a nivel comercial, rediseñar la portada, una portada más atractiva, más visual, que no fuera como tan disruptiva, porque pues un libro se vende básicamente por la portada. Entonces, o por el autor, cuando el autor ya es muy reconocido, no importa qué libro saque ni cómo se llame, uno lo compra y lo lee, ¿no? Entonces se pensó eso. Y el cuento se agregó porque, ahí te respondo la pregunta de qué va el libro. Mi padre la muerte y yo es una recopilación de relatos, ¿ya? Son relatos, no cuentos, sino relatos, ¿ya? Son, digamos que un poco más extensos que un cuento, y todos tienen algo en común, que se van enlazando, y es que tienen como eje central, casi que como personaje, la muerte, ¿ya? El primer cuento no es autobiográfico, sino más bien una autoficción, sobre mi relación con mi papá. Mi papá tenía una enfermedad en el corazón, entonces pues fue como esa forma de yo entender, ¿no? de expresarme todas las cosas que uno muchas veces no puede decir, y eso lo entendí en medio de un proceso terapéutico, de hacer el ejercicio pues de la escritura, y se dio la forma, se salió ese primer relato, y luego fueron llegando más historias y luego más historias y luego más historias, y todas iban relacionadas, pues uno con el ejercicio de mi trabajo, y el otro con relacionadas con lo que yo quería hacer, como lo que yo quería escribir, lo que yo estaba formando como libro. Entonces se fueron construyendo el resto de relatos. Entonces todos están muy relacionados, sin embargo, digamos que la muerte se mira desde diferentes ángulos. Por ejemplo, a ver, y hago un poquito de spoiler. Hay un niño que está hablando con su abuela acerca de algo que es muy común aquí en Colombia, que es el tema de los desaparecidos del conflicto armado. Sin embargo, este cuento está contado desde la perspectiva de un niño que no entiende todavía cómo funciona el mundo, cómo funcionan todos estos grupos, y entonces él lo que entiende es que su abuela le está contando que hay una pelea entre dos bandos, y a uno los llama los vigilantes y al otro los llama los duendes. Y entonces son duendes que andan con fusiles y se dan bala, y son vigilantes que se defienden. Entonces, trato como de desdibujar o de restarle como ese valor que lastimosamente aquí en Colombia se le daba al tema de las guerrillas y del narcotráfico y demás. Le resto, digamos, como como esa importancia, y entonces cuento la historia dibujada desde la perspectiva de un niño. Ese es uno de los relatos. Por ejemplo, el otro son dos hermanitas, y ese relato está enfocado en la relación íntima de esas dos hermanitas. Una de las hermanas enferma, y entonces cómo empieza a jugar esa dinámica entre ellas, entre la hermanita, entender qué es que su hermana está enferma, y así sucesivamente se van construyendo. Entonces, de manera conceptual, digamos que el libro aborda lo que son los procesos de duelo. ¿Cómo ha sido la experiencia? Y aquí este programa se alimenta de anécdotas, y que te pregunto un poco cómo ha sido la experiencia en ferias, y sobre todo si ha pasado, no lo sé, en una presentación de alguno de tus libros, que se te acerque a alguien y te diga, este cuento me marcó, o incluso te pasará algo mucho más bizarro, que te diga, ¿cómo se te ocurrió esto? Me parece que
algo incómodo o fuera de lo que esperabas. O tócame aquí el pecho y fírmame aquí que yo después voy y me hago un Estaba tatuaje. esperando tu comentario. Por favor. Bueno, a ver, la primera vez que, no, yo estuve la primera vez estuve en la Feria del Libro de Cali, que es una feria grande, pero para la vez chiquita comparada con la de Bogotá, que es como nuestra feria principal. Estuve en una de las carpas principales, acompañado por un buen número de público, entonces me dio muchísimo miedo, ¿no? Al principio, como que me sentía muy nervioso de estar allí, de que la gente me preguntara, entonces yo como que no escuchaba bien y estaba como que sudaba mucho, y además en Cali hace un calor terrible, pero la experiencia al final de cuentas fue muy linda porque yo era algo por lo que yo había trabajado, entonces yo decía, yo quiero estar allí, y de hecho la meta mía es a la vuelta de 2 años estar de invitado en el iFestival, que también es un festival que gira alrededor del arte y la literatura, pero que hacen en Cartagena. Entonces digamos que siempre he tenido como una meta clara y trato de trabajar por eso para conseguirlo. Entonces estar ahí fue muy apabullante, pero a la vez muy satisfactorio porque sabía que había conseguido algo por lo que me estaba esforzando. Luego vino otra anécdota también ahí mismo dentro de esta misma feria, y es que yo me presentaba en una universidad, libro, y entonces yo iba con mi esposa y nos recogieron en carro y nos llevaron en el carro hasta allá. Yo me sentía así como muy cómodo porque, pues mira, o sea, cuando uno está como acostumbrado a hacer sus cosas, pues como que haya alguien que te las haga, pues, genera cierta resistencia. Entonces Claro. yo me sentí incómodo, yo decía, o sea, yo puedo manejar y porque me están llevando y Tom Hardy, no se preocupe que yo los... Y esa formalidad, yo decía, hombre, esto me parecía raro y incómodo, ¿no? Pero también entiendo que eso hace parte de un protocolo y qué sé yo, y que pues está bien que se den esas cosas para uno saber de que es muy importante uno mantener los pies sobre la tierra, ¿no? Y no dejar que estos espacios en los que uno recibe tanta atención de la gente, pues como que te llenen de orgullo el corazón y te blinden pues como a parchecitos más relajados y más cómodos. Entonces creo yo que lo más importante que rescaté de esa experiencia fue eso. Y con respecto a la firma de autógrafos en Google, pues no he tenido la fortuna, pero algo que sí me pasó fue que, bueno, y esto es algo que yo siempre he creído, ¿no? Un artista, sea el artista que sea, desde músico, pintor, escultor, escritor, poeta, a su obra la hace una obra de arte, es el público, ¿no? Yo creo que un escritor puede escribir la mejor novela del mundo, pero si no tiene nadie que la lea, pues esa obra queda allí y muere. Pero uno como escritor escribe las cosas con una intención y el público generalmente interpreta otras cosas. Entonces sí me ha pasado que hay gente que ya se ha leído el libro cuando hacemos las reuniones y las presentaciones, las interacciones del libro, y me dicen como que no, yo entendí de tu novela tal cosa, y yo digo, sí, o sea, pues en el momento, o sea, por dentro, ¿no? Yo digo, sí, claro, por supuesto, me alegra que te guste, y yo por dentro yo digo, sí, llegar a mi casa y mirar el texto donde me han dicho, y yo digo, oh, pero ¿cómo hizo esa persona para entender eso? Y me parece genial porque pues yo escribo con una intención narrativa y la gente lo comprende de una manera diferente, y eso siento yo que hace muy rico el texto, ¿no? Y lo embellece también porque le permite a la otra persona crearse una serie de ideas alrededor de algo que uno ha escrito. Eso me parece, la verdad, muy bonito. Harvey, hay algo que estabas diciendo que es súper cierto. Recuerdo en la era de Twitter, cuando era Twitter, que cada semana sacaba como un experimento y decía, mira, esta es una nueva aplicación donde tú puedes hacer live, y la gente lo entendía como lo que sea, era como, tú lo puedes entender, tú me das esto, pero yo lo voy a usar de esta manera, es algo como la usabilidad. Te doy la herramienta, pero
tú ves cómo lo entiendes, igual con lo que pasa con el juego 1, que dicen, no puedes hacer esto, me vale mierda, yo lo voy a jugar como a mí me da la gana, así puede hacer un poco. Pero quiero hablarte un poco también con este tema con la creación de contenido, porque a veces no solamente, y creo que lo hablamos fuera de cámara, que no nos toca solamente ser como escritor, sino también como marketing, como este tema de community manager. Incluso tuvimos a alguien en el programa que decía que él hizo como, en su mente hizo como un plan para decir, bueno, mi fin último va a ser vender mi novela, mi libro, pero yo voy a ser bookstagrammer y voy a crear contenido en redes sociales. Voy a crear comunidad en el fondo. Sí, para crear comunidad, para ir promocionando poco a poco esa gente, ese público que me va a comprar el libro. ¿Qué te ha tocado a ti hacer de esta parte, no solamente como escritor, sino como creador de contenido, para promocionarlo, para los libros, para llegar a una segunda edición, para llegar a otro contacto? ¿Cómo has hecho, cómo ha sido ese proceso? Así, por lo menos de la manera muy personal. Bueno, a mí me ha parecido complejo, de hecho es algo que yo siento que todavía estoy aprendiendo y que todavía me cuesta mucho trabajo hacer, porque yo a pesar de que escribo el guión, pongo la cámara y digo, uy, no, la verdad es que no, me desanimo y desmonto todo, porque yo soy una persona de, pues, hombre, de contacto, de interacciones. Entonces, por ejemplo, en este espacio, si bien físicamente no estamos presentes, pues ustedes están en otro país, yo estoy acá, pero al menos hay una interacción como en vivo, o sea, en el acto. Y a mí esta interacción fría con la cámara, solamente el teléfono como testigo, me cuesta mucho trabajo. Entonces, yo siempre procuro espacios en las universidades, en los colegios, para ir a hablar del libro y que la gente me pregunte y exponerme al público en físico, ¿ya? Y no como exponerme como detrás del comentario o estar pendiente de los likes. Eso me parece a mí, me produce como ansiedad, ese tipo de interacciones así. Que me ha tocado evidentemente, sí. Yo inicialmente antes hacía como reseñas de libros y colocaba el texto, pero ahorita ya nadie lee esas reseñas así, entonces la gente, todo el mundo está pendiente del video, entonces he estado más presente, como se suele decir, más presente en redes, tratando de hablar sobre libros, de hablar de lo que me gusta, de contar pues las cosas que hago, de las experiencias. Sin embargo, cada que puedo, honestamente, me lo salto. O sea, cada que lo puedo evitar, lo evito. Porque prefiero una y mil veces este tipo de conversaciones así, prefiero un live, prefiero, no sé, cualquier otra cosa que pararme yo solo frente al teléfono a hablar, pues como en ese soliloquio. Eso me genera, no sé, siento que estamos decayendo. ¿Tú crees No, que, no, voy yo, Harvey, lamento, perdón, voy yo. no, nada que ver. Quítate. Harvey, necesito saber porque además, perdóname, como creador de contenido, digamos, o como ya autor, también necesitas un poco de esa comunidad, de esa gente que justamente habla a una cámara y justamente dice, hola, síganme para más consejos, síganme porque tengo mi libro. Justamente necesita, ¿cómo ha sido tu relación por lo menos con ese tipo de comunidad? O por lo menos con gente de libros. Mira, yo con los bookstagramers, claro, yo me he relacionado con ellos y digamos, hemos hecho, ¿cómo se llama? Colaboraciones en las que leen mi libro y yo les digo, mire, hago una reseña honesta. Yo no necesito que me digas, me encantó tu libro cuando en realidad no te gustó, porque yo siento que con el halago uno no crece, uno crece y uno aprende y se corrige y mejora con la crítica constructiva, evidentemente, no con la crítica que está enfocada en destruirte a vos como artista, como persona. Entonces, la relación con los bookstagramers me parece supremamente importante y de hecho yo no, o sea, no es como que yo ataque o critique ese tipo de actividades. De hecho me parece genial que haya gente motivando a las personas a leer, porque eso de cierta manera es ser un gestor cultural. Y eso me parece un trabajo muy bonito, me parece un trabajo muy interesante, me gusta. A mí personalmente es que me cuesta demasiado trabajo pararme frente a una cámara y expresarme. O sea, me es más fácil frente a un público de 4 personas o 2 personas. Yo soy feliz con un público de 2 personas o de 40, pero
tener una persona enfrente mío, que me pueda preguntar, que levante la mano, que así sea que yo lo vea que se está volteando la cara y se está entreteniendo con otra cosa y me toque a mí en el momento reaccionar y hacer algo para captar la atención de esa persona, prefiero eso. Un poco, este es como mi superpoder en lectores promedio, pero la kriptonita de David. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué género o qué caracteriza tu escritura, tu estilo? Algo que me llama mucho la atención es que hay algo alrededor como de las emociones. Y lo segundo, ¿cómo es tu proceso creativo? Y a nosotros nos ha pasado, siempre le preguntamos un poco a los escritores si son más de la chispa con la idea o son más de planificar e ir construyendo poco a poco. Bueno, para mí la prosa, la prosa narrativa de un escritor, los escritores colombianos generalmente, me parece a mí que nosotros tenemos una facilidad para conectar a nivel emocional porque pues, aquí en Colombia uno vive tragedia tras tragedia y como ninguna tragedia dura lo suficiente para que sea noticia durante 24 horas, siento yo que uno mantiene a toda hora como con ese lado emocional muy activo. Lo otro es que yo hago o siento que hago uso de mi carrera como psicólogo para construir mis personajes y decir como que bueno, este personaje va a tener estas características o estos comportamientos para que me encuadre aquí o me encuadre acá. Y respecto al desarrollo de la historia, sí siento que es muy de chispa. O sea, a mí la historia se me viene a la cabeza y digo, quiero contar algo así, esto, lo otro, y voy construyendo en mi cabeza y luego me siento con mis incontables agendas a escribir, y también a disociarme un poco, porque, bueno, no siempre uno como que tiene las ideas muy claras, entonces hay veces uno necesita disociarse un poquito, vamos a estar haciendo punticos por ahí, haciendo garabatos como en el colegio, repasando la firma, y así sucesivamente. Entonces, sí me siento a la hora de componer, de sentarme a escribir, sí es la idea, que es muy de chispa, pero entonces esa idea que se me despertó, entonces empiezo a trabajarla. Hay algo que me gusta mucho a mí encontrar en los libros y que me gusta a mí también utilizarlo, es la verosimilitud de las cosas, que tú no sientas pues que estoy contando una, o sea, que a todo mundo desde que coge un libro sabe que esa historia, a no ser que sea una biografía, va a tener algo que es real y hay otras partes que no. Pero pues que el compromiso con el lector sea ese, como que tú sientas que todo lo que te estoy contando es real. Con, con el desarrollo de la última novela, pues de esta novela, sí hice un trabajo o una parte de trabajo de investigación, porque dentro de la novela hay un personaje que es una chica transexual, y yo obviamente no quería contar la historia de una mujer transexual basándome en las cosas que uno cree que sabe, o de las cosas que uno escucha, de las cosas que uno ve en documentales o en noticieros, no. Entonces sí hice un acercamiento a la comunidad, les dije, mire, yo soy escritor, soy psicólogo, soy fulano de tal, quiero hacer esto, quiero escucharlas, qué tienen para contarme, y entonces a partir de todas esas experiencias que muchas me fueron contando, fui como dándole forma al personaje y construyendo como la historia también en parte, y hasta que creé el personaje de Mía como tal, que es el personaje de la historia, y ya luego me senté a buscar la forma en la que la quería contar, ¿no? Entonces intenté desde la primera persona, incluso hasta desde la segunda persona, ¿no? Tú, Daniel, Tata. Y bueno, al final escogí pues como una tercera persona, un narrador que fuera contando la historia con mucha interacción por parte de los personajes, tratando de tener mucho cuidado con los diálogos para que no caer en conversaciones ni clichés, ni conversaciones comunes, ni tampoco entrar de pronto o recurrir a palabras ofensivas, ¿no? Porque lejos, digamos que de
de apoyarme en un personaje de la comunidad de manera ofensiva. Lo que yo buscaba era como darles visibilidad, y de hecho la portada es una chica trans de acá, que se llama Camila Chagualo, y bueno, estuvo encantada de aparecer en la portada. Ah, mira, aquí sí está la portada del libro. Y entonces sí, bueno, era como mi intención. ¿Cómo fue la percepción? Y disculpa que está ahí la pregunta, pero ¿cómo fue la recepción de la gente de este libro? Porque además, ¿cuánto te tardaste? Y este desafío además creo que es como muy interesante el hecho de que primero no solo estudiaras con mucha propiedad, sino con respeto, para entender al 100% y construir con propiedad, porque básicamente tú podrías quedarte con la imagen que existen en los medios de comunicación o en la narrativa que existe. Pero un poco acerca de esa anécdota de cuánto te tardaste y cómo fue ese desafío. Sí, he hecho Bueno, como esa pregunta. El proceso desde que empecé como a tomar apuntes, desde que empecé a construir la idea, desde que me acerqué a la comunidad, fueron aproximadamente 2 años en el que me sentaba como a escribir, a escucharlos, a tomar apuntes, a construir personajes, a decir esta historia va a ir aquí, va a ir allá, este personaje va a hacer esto. Lo otro porque, si bien el personaje de Mia, como te decía, es una mujer transexual, no quería yo que ese fuera el eje de la historia, ¿ya? Y no quería como que, se volvió un personaje ahí sobre el que recae todo, no. Eh, el, el personaje que para mí amarra la historia, y que es un personaje hecho que quiero muchísimo, porque utilicé elementos de mi vida cotidiana y elementos también incluso de mi infancia. Es un personaje que se llama Clemencia, que es una mujer de la tercera edad que ve a Mía y no entiende qué es lo que ella está viendo, pero la acepta con respeto, la acepta con amor, y sin saber cómo tiene que expresarse con ella, lo primero que le dice es mi niña. Entonces, es un personaje al que yo le tengo muchísimo cariño, además porque, bueno, no, tendrían que leer la novela hasta el final para que vean el por qué también le tengo mucho cariño. Pero entonces, no quería yo que como que toda la novela girara en torno a esta idea de que, no, la transexual por aquí o la transexual por allá, no. Es un personaje dentro de la historia, pero digamos que su condición sexual y no es lo que moviliza toda la historia. Y ¿qué fue lo otro que bueno, en cuanto a la aceptación, bueno, la verdad hasta el momento, pues como te decía, el libro salió ahorita el 2 de mayo, hace 12 días. Sí, 12 días. Todavía no he empezado como a recibir las primeras reseñas. Sin embargo, hubo un grupo de 4 lectores que pues uno les llama los lectores beta, que son personas cercanas que te leen el borrador. Entonces tú les invitas un cafecito y bueno, ahora entonces cuéntenme qué les pareció. Pues digamos que las opiniones fueron buenas. Hubo gente satisfecha y gente que no, porque me gustan los finales trágicos, pero y hay gente que ya no me parece justo esto, no me parece lo justo lo otro, porque pues, hay gente que busca siempre un final feliz. Entonces fue como las opiniones, ¿no? Con respecto a la novela. Harvey, necesito contarte algo muy personal. Es que a veces cuando yo veo a final de año a escritores que de alguna u otra manera uno admira, cuando uno ve el resumen de su Spotify, resulta que tienen como 4 horas en todo el resumen de lo que escucharon este año. Y uno dice, ¿cómo diablos tú vas a estar con ese proceso creativo y nada más no incluyes como la música en tu... Pero yo creo que es como muy aspecto muy personal. Por lo menos en tu manera de ser, en la manera de crear contenido, ¿qué crees que es como indispensable al momento de sentarte y decir, ya, me tengo que sentar a esto? ¿Qué crees tú en tu manera personal que es indispensable? Por lo menos para el momento de escribir o de crear contenido. Precisamente la música. Yo siento que para mí sentarme a escribir escuchando música es como sentarme con una lluvia de ideas en los oídos, ¿verdad? Música de preferencia
los vallenatos viejos. Pero espera ya, un momento, pero algo así como que medio romanticón y te vas a poner, hasta que no esté muy pero yo no voy a escribir acá. ¿Sí más o menos? Así va la cosa. No necesariamente. No, mira, yo puedo, digamos, un ejemplo, terminar la llamada con ustedes, abro mi documento de Word y por dónde voy, ok, entonces, bueno, hay algo que uno hace y se llama una escaleta. No sé, bueno, no sabría cómo mostrarles por aquí, pero uno hace algo que se llama una escaleta y es como el esqueleto de la historia, ¿no? Entonces tú tienes ahí ya armado todo el esqueleto y pues tienes, qué sé yo, las acciones que va a hacer ese personaje, las microacciones, cuál es la intención narrativa que vas a hacer y cuáles son las emociones que tiene el personaje en ese momento. Entonces tú vas leyendo lo que tienes, lo comparas con tu escaleta y ahí empiezas, bueno, eso es lo que yo hago, ¿no? Y empiezo a desarrollar como la siguiente escena, ya basándome en lo que previamente ya he hecho, que es la escaleta. Siempre la escaleta pues es algo que tú mismo haces también con respecto a la escaleta. Entonces, a ver, voy a contar una historia de, no sé, de una monja, ¿no? Un ejemplo. Y bueno, ¿qué hace la monja? Bueno, la monja se levanta por la mañana, reza el rosario. Después va a desayunar. Después se baña. Después reza otro rosario. Y no son ni las 7 de la mañana, en todas estas. Entonces, eso es como la escaleta, eso es como el cúmulo de acciones que el personaje va a hacer. Entonces ya luego empiezas tú con la narrativa, ¿no? Un ejemplo, digamos que ella lo hace en primera persona, entonces que dijera algo así, ¿no? Me desperté iluminada por el Espíritu Santo y sentí mi cuerpo y agradecí, ya, entonces ya empiezas a ir hilando tú la prosa, la narrativa como tal, sobre los puntos principales. Entonces es como hacer una sección de puntos y luego trazar una línea y ya, más, pues es como la forma en la que yo construyo la historia. Harvey, necesito preguntarte antes que Daniel venga me interrumpa, porque comentaste, y lo has comentado durante el programa sobre, estás con un podcast, estás con, no sé qué con más estás por allí, también limpias en tu casa, también pones la ropa los jueves, ¿qué más tienes proyectos por allí, por lo menos en paralelo además de libros y todo demás? ¿Dónde más, en qué otros ámbitos podemos verte en la vida pública? Yo creo que yo me apunto a cualquier corrinche, bueno, corrinche, dígase de cualquier movimiento que se esté haciendo, ¿no? Cualquier parte. Yo me apunto a todo. Yo actualmente terminé, estoy en proceso de entregar mi tesis de maestría, una maestría en escritura creativa y narrativas digitales. Entonces, en eso es lo que estoy haciendo actualmente. Que eso es el trabajo de grado, es una novela, debe de ser una novela, ¿no? Pues yo tenía la posibilidad de escoger un poemario, que eran 10 poemas, un cuento, un libro de cuentos que eran 8 cuentos, o una novela. Y pues me quise complicar la vida diciendo, yo hago una novela. Y digo que me quise complicar la vida porque ya tenía algo elaborado, algo que yo consideraba muy bueno, y mi tutor de tesis me dijo, pues no está tan bueno. Y luego revisamos, y es una historia, digamos que por tiempo de la entrega, porque tengo que entregar en noviembre el trabajo, es muy extenso, y la universidad permite una extensión de novela hasta 120 páginas, ya, o sea, es una novela muy corta, realmente lo que hay que entregar. Entonces, por tema de extensión, me tocó empezar desde cero. Y entonces en eso estoy actualmente construyendo la escaleta, nuevamente de otra idea, o sea, pariendo otra idea, haciendo todo desde cero. Pero pues el trabajo también es interesante, no pierde la hermosura, mejor dicho. Antes de cerrar, quería preguntarte un poco, esta pregunta se la hacemos a todos los escritores, y es que hay escritores que escriben 2000 palabras al día y hay escritores que escriben cuando pueden en sus ratos muertos y dicen, bueno, el miércoles en la tarde tuve chance y salieron todas las ideas. Entonces, ¿cómo es tu proceso creativo desde esa óptica? Porque nada está escrito bajo piedra, pienso yo.
Pues mira, básicamente así como vos lo dijiste. O sea, yo también, hay gente que es muy dedicada, pero también yo creo que es porque cuentas con el tiempo. En mi caso, bueno, está el trabajo, pues soy esposo, soy papá, entonces hay muchas cosas que durante el día pues estoy haciendo y no me puedo dar como el chance de sentarme a escribir. Pero ya tipo 8 de la noche, 9 de la noche, que ya mis hijas están acostadas, generalmente trato de hacer el ejercicio siquiera hasta las 11 de la noche, de sentarme a escribir, y durante el día tomo notas en mi teléfono, tomo notas en alguna agenda, todo el día estoy como pensando en lo último, la última palabra que escribí, y entonces trato como de ir en mi cabeza como de ir hilando la historia, y ya, cosa de que apenas tenga el tiempo de sentarme a escribir, pues ya tener insumos para hacerlo, ¿no? Entonces, generalmente, por eso para mí tener la agenda es vital, o el chat conmigo mismo, ¿no? Y entonces me mando cosas, escribo cosas, o escribo frases, o qué sé yo. Entonces, ahí las voy apuntando, y ya luego me siento a escribir. Pero en mi caso es así, en el momento en el que tengo el tiempo. No, y una persona que escribe 2000 palabras, mi respeto. Por favor. Sí, claro, porque, mira, yo estoy construyendo en este momento un cuento para un concurso al que quiero participar, y el cuento tiene que tener un máximo de 3500 palabras. Y yo dije, 3500 palabras, sobrado, me lo jalo. 5 meses y 2 botellas de vino, como mínimo. Y, sí, ya ando batallando, llevo como 1800 palabras y voy batallando. Y yo creo que también en parte es porque uno se sienta a pensar en eso. Como que tienen que ser 3500 y me siento a pensar que estoy escribiendo, pero que tienen que ser 3500. Y eso también es como un freno. Sí. Pero yo que si uno se sienta a escribir de pronto sin esa presión de las 3500 palabras como máximo, te salen 4000. Harvey, necesito preguntarte, ya creo que es una pregunta ya al principio del programa, pero lamentablemente sale en este momento, con el tema del bloqueo de escritor, cuando ya no se te surge pero nada, que ya estás como que chato, ya no me sale más nada. ¿Cómo haces para, digamos, engrasar nuevamente esa máquina y decir ya, finalmente si hago esto, si lo tienes identificado, si sabes cómo reactivarlo, digamos, y segundo, ¿cómo haces eso? O sea, ¿qué tiene que pasar para que nuevamente vuelva a surgir esa maquinaria? Bueno, sí pasa, sí pasa. A pesar de que a mí no debería pasarme, digo yo no, que no debería pasarme porque, pues, yo soy un escritor nuevo. Sí pasa, y bueno, a mí lo que me sirve es, yo apago el computador, o sea, cierro todo, no, trato de olvidarme del borrador, olvidarme evidentemente no por completo, y dedicarme más tiempo a la lectura, ¿no? A leer. Como te decía, pues afortunadamente, pues con el tema del club de lectura, pues se marca cierta disciplina. Entonces, tengo la lectura que estoy leyendo por el club. En este momento, este mes estamos leyendo Siddhartha de Hermann Hesse, y tengo las lecturas que ya las hago por gusto, que las hago porque yo me lo quiero leer, y que este mes estoy leyendo Hombres y Mujeres de Haruki Murakami. Entonces, me entrego a la lectura, ¿ya? Me entrego a leer, como a tratar como de tomar ahí un poco, de despejarme. Me fumo un cigarro, me tomo un café, y luego la inspiración vuelve cuando uno menos espera, vuelve y te acompaña hasta el final, afortunadamente. Mira, toda una letra de canción de Cerati. Para ir cerrando, quería preguntarte un poquito, ¿qué consejo le dieras a alguien que está empezando a escribir o que quiere ser escritor y lidia con el síndrome del impostor? Bueno, lo primero es que, pues, que yo creo que uno tiene que tener claro que el trabajo de escritor es, como todos los trabajos, pues un trabajo que en algún momento se vuelve extenuante, y que evidentemente es un trabajo que requiere sacrificio, que requiere esfuerzo, que requiere dedicación,
que requiere preparación. Porque pasa mucho, por ejemplo, bueno, y me voy a extender, qué pena, muchachos, con el consejo, pero pasa mucho que la gente, por ejemplo, que ve el medio de la farándula, por ejemplo, la música, pues ve al artista solamente andando en el Ferrari, pero no entienden qué hay detrás de todo, ¿no? Que los viajes de gira realmente son viajes de trabajo, no viajes de vacaciones ni ocio, que subirte a un escenario y cantar la misma canción 200 veces llega un momento en el que aburre. El escritor también tiene una parte así que es complicada, ¿no? Y es sentarte a contar una historia y luego borrar y volver a empezar, luego saber que eso que hiciste realmente no está teniendo mucho sentido y tienes que eliminarlo o tienes que reconstruirlo, y esa es la parte maluca, porque la parte chévere ya es cuando se dan estos espacios, cuando ya tienes el libro en la mano y tú te sientes orgulloso de lo que hiciste, de todo lo que escribiste. Muchas veces uno, bueno, no ni lo puede creer cuando ya ve el libro materializado. Entonces, creo yo que es batallar un poco con eso, entender a qué uno se está enfrentando cuando uno toma la decisión de ser escritor, ¿no? Entonces entiendo qué me estoy enfrentando. Y lo otro para batallar con ese sentimiento es prepararse. Porque yo creo que también cuando uno tiene un poquito ese síndrome del impostor es porque no se siente muy bien preparado para lo que está haciendo. Pero cuando vos te preparas bien, cuando haces talleres de escritura, cuando te dedicas a escribir ideas buenas o malas, vas ejercitando pues como todo este músculo de escritor que la gente le llama, se va como eliminando un poco, va perdiendo uno como el miedo a poner palabras y empezar a hilar la historia como con más facilidad. Igual la práctica es el maestro. Harvey, ya se nos hizo corto el programa, realmente ya tenemos que ir cerrando, pero no queremos cerrar sin antes preguntarte cómo conseguirte en redes sociales, en internet, dónde seguir los proyectos, los libros, el podcast. Extiéndete, todos ahí los datos para poderte conseguir y molestarte. Bueno, en Instagram aparezco como @Harvey_Medina. El podcast lo pueden encontrar en el momento solamente en Spotify como Malagana Podcast. Sí, Malagana Podcast. También tenemos página en Instagram que es @Malagana_podcast. Y pues por allí vamos subiendo como también los capítulos, colocamos los enlaces. Bueno, por ahí también tratamos de dar mucha información del proyecto, de lo que estamos haciendo. Y pues ya esas son como las redes sociales que manejo. Pues desde el mismo Instagram pues te puedes pasar a Facebook, allí hay el enlace. Sin embargo, Facebook pues no es una red social como que manejo mucho, yo me muevo más como por Instagram. Como todo, aquí estamos en el igual mismo. Harvey, agradecido, realmente tenemos muchos temas por allí que podemos seguir conversando. Prometo un segundo programa para conversarlos mejor. Él dice eso con todos los invitados. Mentira, pero contigo sí lo vamos contigo. Realmente tienes como muchos más temas. Incluso, ¿tienes algún programa, algún libro, algún proyecto que venga pronto que decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a bolear. Vamos a decirlo en este programa porque próximamente voy a regresar a Lectores Promedio para presentarlo. ¿Tienes algo que viene por ahí próximamente? Bueno, algo que yo de corazón, ¿no? Y a lo que le tengo fe, es una convocatoria que participé en un concurso, que si me la gano, entonces nos vemos para hablar sobre esa convocatoria. Por supuesto que Antes sí. de que termine 2025-2026, por ahí está la cosa. Ya estamos. Sí, David, Daniel, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por la conversación. Qué bacano saber pues que de una u otra manera uno se está internacionalizando en doble vía, ¿no? Muchísimas gracias por este espacio, de verdad. Muchas gracias a ti por participar en el programa 149. Esperamos que Mira, tenerte por lo menos en el ¿Te 160. acordás? Por ahí está, porque vamos ya... Estamos en un bucle en el Sí, 100. en el 140, ya salimos al 140, ya sí, el próximo 150. Mira, por aquí se despide Choc, también conocido como Daniel Clie. Por aquí David Padilla, @Dagua. ¿Dónde pueden conseguir el programa? Gustazo en Lectores Promedio o lectorespromedio.com. ¿Y qué día o, sale el programa? no sé, en algún momento de la vida, cuando la vida de adulto lo permita. En el servicio de streaming favorito. porque Pero estamos sale en todo. toda la semana. Toda la semana.
En cualquier momento del día de la semana, pero sale. Entonces, mientras me estoy comiendo un completo, va a salir el Hágate, tú corres rápido y lo escuchas, lo ves donde sea. Ya, ¿Sí? perfecto. Un gustazo. Cuando graben el capítulo 153, sale el 149. Bueno, por ahí va. Así es. Hay un bucle ahí. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Un gustazo. Chao. Chao.